Yo aquí tengo que empezar diciendo que mi visión es bastante diferente de lo que se ha visto aquí hasta ahora. Yo vengo desde la perspectiva de una empresa que tiene que ganar dinero, que tiene que hacer productos. Mi empresa, cuando yo me fui, es una empresa del grupo EADS, aunque yo empecé siendo una empresa independiente con 10 personas, al final acabamos siendo una empresa del grupo EADS. EADS pues, es una gran empresa europea, como todo el mundo sabe, donde además de hacer el I+D tenemos que hacer cosas que funcionen, incluso, diría, pues esto sí que es preocupante, cosas que funcionen pero que además se juegue la vida de las personas. O sea, cuando haces un avión, y eso es un tema que yo he seguido siempre muy de cerca y más en la compañía que estaba, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y lo que se desarrolla porque estás jugando la vida de las personas. Durante mis 40 años de profesión he seguido prácticamente todos los accidentes que he podido, digo, un poco macabro, no es macabro, a mí me gusta mucho la tecnología y la ciencia, pero aprendes siempre de lo que ocurre. Tengo muchísima experiencia de haber visto accidentes, fallos, catastróficos, éxitos, y a mí me preocupa mucho más que el plan estratégico el resultado. Entonces ahora vamos a ver mi evaluación de lo que yo pienso de este plan estratégico y rápidamente pasaremos a lo que a mí me preocupa del plan estratégico, que son los resultados. En primer lugar, yo quiero apuntar aquí que para mí el plan estratégico no es una cosa independiente, sino que tenemos que tener un plan estratégico al sistema nacional. Se ha hablado aquí mucho de ello. Si no hay una política científico-tecnológica clara desde arriba para abajo, difícilmente los organismos públicos o las empresas podemos hacer algo útil. Es verdad que las empresas nos salimos o nos hemos salido de este ámbito porque tenemos otras perspectivas. Desde luego, lo que yo entiendo que la Administración pública tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer con sus institutos, que al fin y al cabo es el beneficio y es el gran activo del país. Para mí esto es importante. Aquí estamos hablando de esta parte, realmente mi experiencia viene más de la otra parte. Y luego, tercera parte, cómo se transfiere el conocimiento y la tecnología de los centros públicos a las empresas, porque al fin y al cabo ese es el fin. Pues no creo que sea el fin desarrollar tecnología y ciencia, sino tiene una aplicación que nos mejore la calidad de vida y que nos dé beneficios. En este sentido, lo que yo entiendo que debe ser un plan global, lo que es un plan global, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está aquí? El rojo. El rojo. Ah, sí. Este es lo que yo entiendo que es un plan global, empezando por la estructura pública de I+D, que nos digan a todos qué es lo que van a hacer, qué es lo que piensan hacer. Luego se hace un plan estratégico que los organismos lo harán en función de lo que le digan que tiene que hacer y cuál es su papel. Luego haremos una valoración y luego un resultado final con éxito, porcentaje, cumplimiento o fracaso. Eso es una cosa elemental y trivial. Estamos centrados en el punto 2. Yo al final me centraré más en los puntos 2 y 3. Digamos, esta fue la organización que me tocó a mí dentro del panel de electrónica y radiofrecuencia. Es un área en la cual llevo 40 años trabajando. Dentro del plan consistía en los niveles, que ya se ha hablado aquí. A mí me tocó toda esta parte que era un departamento que dependía de la subdirección y luego tenía unos laboratorios, 6 laboratorios, tenía entre 2 y 3 personas por cada laboratorio que había. Total, yo tuve unas 13 personas que evaluar de 6 países diferentes. Este era un caso, digamos, bueno, porque estaban todas metidas en la misma subdirección, pero hay que había paneles que tenían varias subdirecciones, con lo cual complicaba mucho esto. Y claro, ¿todo esto por qué es? Porque es que la estructura del INTA obligaba a hacerlo así, ¿no? Entiendo. Con esto, digamos, es el papel lo que hicimos. Los evaluadores daban una evaluación, yo las evaluaba, lo dirigía aquí y de aquí luego mandamos el informe final a la subdirección general. ¿Cuál fue mi enfoque personal como evaluador? Como chairman de un panel, yo decidí no interferir. Para mí fue una grata experiencia, quiero decir, porque yo llevo 30 años haciendo y siguiendo planes estratégicos y esta experiencia tan metódica, pues no la vi yo así, nunca, es la primera vez que la veo. Cada empresa tiene su librillo y cada una te obliga a hacer las estrategias más sencillas o más complejas. Yo tuve de todo, como lo veremos. Lo que yo desde un principio decidí, aunque yo conozco muy bien el área de electrónica, es no interferir en las evaluaciones de los expertos. O sea, yo en ningún momento quise decir esto que dice no está bien o esto que dice está mal. O sea, yo simplemente cogía las informaciones y lo que trataba era de armonizarlas porque cada uno decía una cosa diferente, modular en el sentido de modular para que no sea ni muy sobrevalorado ni muy infravalorado, dejar una cosa neutra, digamos, coger la parte mediana y quitarme los extremos para que el informe tuviera más valor. Y luego racionalizar las conclusiones, o sea, argumentar por qué lo que se dice, se dice. Yo aquí no aporté nada más que el papel de secretario, recoger, poner, conozco la materia y me daba, conozco la materia y los actores, conozco los personajes, conozco toda Europa, conozco casi todo el mundo de la electrónica,
Entonces eso me permitió decir esto vale, esto no vale, pero en ningún momento aportar nada nuevo. La evaluación presencial fue muy importante y muy clarificadora, como decía Belén hace un momento. En la presentación esponsal el diálogo fue constructivo, corto, dice Belén que ha sido corto. A mí personalmente me pareció suficiente, te lo digo porque lo que se habló ahí en la parte nuestra, en la que me correspondía, conocía a las personas y fue suficiente. Quizás otras que estaban menos conocidas no lo fue. Luego tuve que adaptar los informes como consecuencia de las presentaciones, pues evidentemente se hablaban con los responsables, yo estoy de acuerdo en esto, tú no, pues generalmente yo siempre evité cualquier tipo de subjetividad en el informe. Si estaba de acuerdo y lo comprobaba bien, si no lo comprobaba, pues no lo ponía, pero no hubo ningún desacuerdo en todo el tiempo que hicimos todo esto, o sea que eso fue bien. Luego hicimos el informe final que refleja la realidad, una realidad yo creo que bastante clara y algunas veces cruel. Belén lo sabrá, y es duro, sobre todo cuando es una persona instituto, decir, esto no funciona. Y vosotros lo habéis aceptado y digo, si quieres lo quito. Me dijiste, no, no lo quites. Y digo, bueno, en cambio dije, esto va estupendamente, fomentarlo. Y lo han hecho. Y no sé en qué acabó todo, pero hubo que decirlo. Y además eran amigos míos a los que tuve que decir esto y lo siento, pero esto así, como sigue así, no funciona. Pero en fin, fue bien. Hubo respeto y no hubo ni tiros ni bofetadas por ninguna parte. Pero fue muy bien la cosa. Si seguimos, los problemas que se encontraron, pues evaluar a los 13, bajo el control que decía yo, estaban en 6 países que pretendían agotar los plazos. Casi todos querían entregar el informe el último día. Entonces aquí estábamos peleando, María, yo le decía, María, que no contestan. Dice, pues mándales, le mandábamos un email y al final iban contestando. Luego, armonizar las evaluaciones también tuvo su complicación. Había gente que interpretaba cosas totalmente diferentes que los otros. Entonces, buscar el equilibrio para no ofender a unos y no molestar a otros, pues también fue difícil, pero se consiguió. Porque luego había que hablar con los interlocutores en la presentación final. Ahora paso a la experiencia, pues yo tengo una experiencia de todo. Yo empecé con una empresa, después de Inmelinta, una empresa que tenía 10 personas, pero que entró en bancarrota a los 4 meses de estar yo ahí. Entonces, durante 6 meses, sin cobrar sueldo, conseguí levantar la empresa y vendérsela al grupo Abengoa. Abengoa la compró al final. Estuve durante 17 años con Abengoa por el medio, hablando con los empresarios europeos, conseguí que Matra, la famosa empresa Matra, entrara accionista con Abengoa y durante 17 años, 15 años tuvimos 50-50 y fue muy bien la cosa. En el año 2000, ya el grupo internacional EADS pidió a Abengoa que vendiera, se vendió y yo me quedé en la empresa y durante 10 años estuve involucrado en todo el grupo EADS en este sentido. Pues yo he hecho presupuestos muy modestos, prácticamente de un día para otro, hasta el proceso larguísimo de una multinacional que puede llevarte 8 meses. 8 meses, pero se empieza en mayo y se acaba en diciembre. Ninguno de ellos pasa a diciembre, porque en diciembre hay que tener los presupuestos del año siguiente aprobados y lo otro ya lo veremos, pero nunca después de diciembre un plan estratégico debe pasar. O sea, el mes de diciembre es la clave. Cuando yo estaba en Abengoa empezábamos en noviembre y acabamos en diciembre. Era una empresa mucho más vertical en la cual lo que decías, digamos, tenías menos justificaciones, más corto el proceso en EADS desde que subía, bajaba, subía. Entonces esto ha sido para mí una experiencia de 30 años, pues que hay de todo, pero no se puede vivir sin el plan estratégico. Yo quizás no le doy tanto valor al plan estratégico, que lo tiene, y sobre todo para instituciones públicas, que ya es hora de que se vaya fomentando, sino que a mí lo que me preocupa son los resultados y el por qué unos van bien y por qué otros van mal. A eso dediqué pues casi 15 años de mi vida y entre las cosas que yo aprendí en el IES, cuando hice el IES, fue precisamente el aprender a evaluar las situaciones y aprender rápidamente a detectar cuáles son los problemas de las empresas o las organizaciones que conducen al éxito o al fracaso. Eso para mí fue una gran ayuda ya por los años 90. Y lo he practicado y durante toda mi vida he seguido ese proceso. A mí me gusta mucho la ingeniería, la ciencia, he dado muchas conferencias sobre programas espaciales que me encantan, pero realmente lo que a mí me dio más satisfacción es haber creado una empresa con 450 personas ganando dinero y en todas las áreas tecnológicas, más de 70 proyectos que hemos llevado y sigue llevando la empresa afortunadamente. Entonces, aquí hago ya unos comentarios, digo, ¿cuál es la oración? Pues ¿qué podríamos mejorar? Ya se ha dicho prácticamente todo lo que digo yo aquí. Las instituciones de alto nivel, top-down, para mí, con compromisos económicos y objetivos. Es verdad que cuando yo recibía, cuento aquí el caso de Abengoa, me decía, prepárame tu plan, ellos no entendían nada despacio, dime tu plan y yo te lo apruebo y si lo haces bien, no te preocupes, si lo haces mal, te cortamos la cabeza. Era la situación. Es verdad que tienes que afinar mucho, hay que hacerlo bien porque si mi remuneración estaba vinculada a ese resultado, si daba baja, pues ganaba poco, si daba alta, podía no cumplir, entonces me lo cortaban. Con lo cual es complicado, pero funcionó muy bien y es una empresa magnífica que mantiene una gestión
digamos, dando autonomía para que tú lo hagas. Ya cuando entré en EADS es otra cosa, ellos entienden del sector. Entonces ya no querían que hicieras tú ciertas cosas, ya hay una estrategia. Esto se hace en Francia, esto en Inglaterra, esto en Alemania, y eso pues era fuente de grandes conflictos en la elaboración del plan estratégico, porque claro, todos corríamos muchas veces detrás del mismo balón, y aquí ya había que armonizarlo, y el que gane el mejor no estaba bien visto. En fin, mucho lío, pero bueno, se hacían los planes estratégicos y al final se avanzaban. Entonces digo, el validar el plan estratégico es esencial. Si no tienes la valoración, dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quito esto, pongo el otro, si sigues todavía arrastrando esto a lo largo del año, pues no está bien, no va a éxito. Y luego los indicadores, pues yo sí que creo que es la parte esencial. Si una cosa no es medible, difícilmente se puede juzgar. Cualitativamente es muy subjetivo. Entonces los valores económicos son esenciales, eso ya se ha dicho aquí constantemente. El seguimiento, no puedo decir más porque se ha hablado de él. La valoración final, para mí, aquí sí que es esencial. Esencial porque creo que aquí fracasan las grandes, pequeñas y medianas empresas, sobre todo unos porque no se dan cuenta cómo están. La empresa en que yo estaba, que era danesa, no se dio cuenta porque estaba en bancarrota y cuando entró en bancarrota el 31 de julio, el día 1 de agosto, la bancarrota danesa, el juez se hizo cargo de la empresa y se acabó. Aquí en España es distinto. Se puede estar años discutiendo si están o no en Dinamarca, fue así de claro. Entonces, si entras en bancarrota es porque no te das cuenta. Las grandes empresas pues mueven por aquí, por allá, los balances son siempre, hay un análisis subyacente de los balances que conviene hacer, que es una de las áreas en las cuales yo me especialicé para que no me metiera nunca más en el lío de no cobrar el sueldo, y eso para mí fue un hecho importantísimo. Y ser muy honestos en las evaluaciones, que es una cosa que huelga decirla, pero eso es importantísimo y creo que es una de las causas de la situación económica mundial, es esa falta de honestidad a la hora de decir que las cosas van bien o van mal. Un fracaso no es malo, 2 tampoco, 5 malo. Pero cuando hundes una empresa, y sobre todo, como digo aquí, los fallos inesperados suelen ser catastróficos. Yo sufrí uno de ellos y no quisiera que nadie lo sufriera. No solamente empresarialmente, técnicamente hemos tenido un montón de fallos. Bueno, los beneficios, no voy a insistir porque los beneficios están claros para todo el mundo. La continuidad, el crecimiento, la respetabilidad, el beneficio para el sector, actividad empresarial del sector y el beneficio del país. Pues si hay un buen plan estratégico y va todo bien, el país va fenomenal. Para mí es tan importante, lo más importante del plan estratégico, que el de arriba diga las cosas como qué es lo que quiere, que lo ponga claro y que se comprometa también a apoyarle. Y si no, difícilmente vamos a echar un plan estratégico adelante. Entonces, otras consideraciones que yo tengo. El plan estratégico permite identificar ineficiencias y obsolescencias en la organización. Y como decía Belén antes, pues yo lo repito aquí de otra forma, ¿debe el plan estratégico adaptarse a la organización o debe la organización adaptarse al plan estratégico? Yo lo tengo claro y tú también, pero creo que no es posible. La administración no puede adaptar, por lo que yo sé, yo soy funcionario en excedencia, de un día para otro su organización para adaptar al plan estratégico. Entonces, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. No nos corresponde a nosotros cambiar las leyes, cambiar los reglamentos. Hay que hacerlo, si no, dentro de 10 años seguiremos discutiendo planes estratégicos obsoletos y totalmente fuera. El éxito del plan estratégico depende fundamentalmente de la visión y acierto del responsable principal. Aquí me refiero, no hay un plan estratégico de todos a una, no hay un plan estratégico del INTA, hay un plan estratégico del director del INTA, hay un plan estratégico del director de ADS, hay un plan estratégico de ahí para abajo que haga lo que quiera. Pero si no hay una persona, y también se ha hablado aquí, si no hay un señor con nombres y apellidos que diga, este es el responsable, lo demás es fuenteovejuna, todos a una, y eso no conduce a nada. Y la visión y acierto. Digo, no basta solo la visión, hemos dado la visión es importantísima. Yo aquí voy a contar rápidamente un caso de Boeing, que la conozco muy bien porque la seguí por haber trabajado en la competencia durante muchos años. Boeing, la mejor empresa de aviones del mundo, en el año 96 cambió de presidente y puso de presidente al más brillante ingeniero que tenía. No voy a decir el nombre, pues no, lo sé, pero no lo voy a decir. Este señor había sido el que había elaborado procedimientos de navegabilidad del Jumbo, el 747, que fijaron las normas de vorticidad, o sea, de los problemas de despegue y aterrizaje de influencia entre los aviones, y era un cerebro de la ingeniería. Había hecho maravilla. Este hombre le pusieron de ingeniero de desarrollo, jefe del proyecto 767 y 777, le nombraron presidente, y en 6 años prácticamente acabó con la empresa. Toda la gente todavía sigue volando en aviones Boeing, pero pasó del 70% del mercado comercial al 50%. Airbus se la comió. Y yo quiero decir que Airbus se la comió porque Airbus es una buena empresa, una empresa que evidentemente en la que ya trabajé, pero yo no diría que tanto por lo buenos que son ellos, sino por lo malos que fueron los de Boeing.
porque Boeing se metió, por ejemplo, este señor quiso duplicar la cadencia de fabricación en una estrategia que ahora se ve horrorosa. La duplicó, pero dejó de sacar aviones durante 3 años. Prácticamente estaba todo colapsado. Se empeñó en meterse en el sector espacial por tener un futuro maravilloso. Compró la Hughes, la mejor empresa del espacio del mundo, de satélite de telecomunicación, y en 2 años la tenía prácticamente arruinada. Compró una cadena, así fue comprando cosas y en 7 años prácticamente la empresa estaba exhausta. Tuvieron que quitarla inmediatamente. Curiosamente, y lo cuento con anécdota, trajeron a uno que era mucho más viejo, mucho mayor que él, con 67 años, y este señor retomó los mandos de la empresa. Este venía de McDonnell Douglas. Cuando se fusionaron las dos, el de McDonnell trabajaba bajo las órdenes de este señor. Trajeron la McDonnell Douglas. McDonnell Douglas es una empresa magnífica que se la cargó el monstruo este. No la persona, digo la empresa, la empresa. Boeing se la cargó porque absorbió una empresa magnífica. Todo el mundo, los aeronáuticos, siempre dijimos que McDonnell hacía en grandes aviones y Boeing hacía aviones grandes. Eso es una definición que toda la vida la hemos oído porque muy grandes, pero aquello no eran los aviones el DC-9 ni el DC-10, ni esos aviones magníficos que desaparecieron porque el otro le ganó un contrato de defensa y acabó la empresa. En fin, son estrategias que vas viendo que no son por absorción, sino que son por destrucción total. La visión y acierto lo quitaron y el siguiente, que el señor Zeifer, este señor sí acertó y volvió a relanzar esto y sacó el 787 y ahora pues la empresa está en una relación. No ha conseguido el mercado en que le ha comido Airbus, pero la empresa pues ya no está al límite de que pueda desaparecer. Luego, estrategias. Otra estrategia, aquí hablo del seguimiento riguroso, el plan estratégico riguroso, no quiere decir tipo alemán, que yo los conozco muy bien. Hay que hacerlo porque lo dice el plan estratégico. Hay que ser flexibles, que va mal, hay desviaciones, adáptate, pero siempre informando, arriba y abajo que hay que adaptarse. No, seguir el plan, y la cosa, eso los franceses lo hacen mucho mejor, son mucho más hábiles. Los franceses rápidamente desvían y consiguen los éxitos muy bien. Bueno, yo ya para terminar esta parte, yo quiero decir que el plan estratégico para mí es una cosa muy importante, imprescindible, considero que es una herramienta que no se puede ofrecer, pero los problemas realmente son si el plan estratégico tiene éxito o no tiene éxito. La primera causa son las hipótesis de partida erróneas o los puntos de partida erróneos. Eso es catastrófico. Cuando una persona llega nueva en un sitio y se empeña en modificar aquello porque tiene ideas, ojo, si no es del sector, vamos a verlo con cuidado porque puede crear un caos, como digo el caso Boeing, que digo muchísimos otros casos. Yo he visto accidentes, encima de mí explotó el Ariane 5 en la Guayana, era la referencia europea del mejor lanzador del mundo. Eran 700 toneladas de explosivo que te explotan arriba y un error que era una absoluta tontería. Era el problema del contexto social, que yo digo aquí, el contexto social. ¿Qué ha fallado ahí? 400 millones de dólares que se perdieron en una explosión porque no le dieron una especificación al que hacía el sistema de referencia inercial del cohete. No se la dio el Prime. Es confidencial. Y entonces estás trabajando en equipo, no estás trabajando en equipo. Eso es un error. Errores todos los días. Errores. Tenemos el caso de la Air France, el 447, este vuelo que desapareció en el medio del Atlántico. Dice, ahora hay una lucha enorme, yo la leo, la sigo todos los días, porque todo el mundo se echa la culpa. Es un problema del contexto que ha permitido que eso ocurriera. Porque dicen, ¿qué ocurrió para que un piloto no supiera recuperar de una pérdida en un avión? Si es que cualquier aficionado lo sabe. Pues un avión entró en pérdida y cayó al agua porque estaba en pérdida y no supieron, porque se fiaban de los instrumentos, tenía 5 computadores el avión. En fin, el contexto todo te conduce al fracaso. El Hubble, el telescopio espacial, que para mí es una raíz, una fuente importantísima de conocimiento de qué es lo que pasó. Un telescopio de 2.500 millones de dólares, cuando abren la tapa, pues no, tenía aberración esférica, que es lo más elemental que se puede corregir en un telescopio. 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues al final ocurrió lo mismo, que el contexto estaba, el prime contractor, que la NASA estaba cabreado con la Perkin-Elmer que hacía esto. Le había ofrecido por 500 millones de dólares, iban por 2.000 millones de dólares. El planning no se cumplía. Broncas total, que dice, bueno, esto ya está revisado y vamos. El error fue muy sencillo. Dice, había 3 aparatos midiendo, 2 medían una cosa y el tercero no. Lo normal en el sector espacial es hasta que los 3 no miden lo mismo, eso no sale. Dije, mira, esto hay que mantenerlo como sea y salió para allá. Y el que estaba mal eran los dos, el que estaba bien el que daba la medida errónea. Y esas cosas pasan y eso pues costó más de 500 millones de dólares reparar eso con misiones del Shuttle. El contexto social, que es lo que digo aquí, al final los managers ¿con qué tenemos que luchar? ¿Con qué he tenido que luchar yo toda mi vida? Liderazgo ineficiente. Cuando tienes una persona, un manager, ¿cuándo sabes que un manager es bueno o malo? Tardas mucho tiempo en saberlo y muchas veces cuando lo sabes no te atreves a quitarlo o no te dejan quitarlo.
porque hay proyectos que van maravillosamente. El caso del Space Telescope, el jefe de proyecto era maravilloso, y este mismo lo cuenta el jefe de proyecto, que cuando eligieron al sustituto, en el papel era brillantísimo, pues a los 6 meses estaba el proyecto hecho un desastre. Y era un magnífico ingeniero, como pasó con Boeing. Entonces, el liderazgo, que es un tema también muy importante a evaluar, que no es que sea ni el más guapo, ni el más rico, ni el más... son una serie de factores que están descritas para que esa persona pueda llevar un equipo a buen puerto. Luego, tareas imposibles. Eso lo vemos todos los días. Dice, esto no se puede entregar dentro de 3 meses. Pues hay que entregarlo. El management dice, se entrega y se entrega y se entrega. Pues no se entrega. Bueno, ineficacia de los subcontratistas. Hay que tener cuidado con los subcontratistas, porque hay gente que dice, vale, es un miserable subcontratista, a este no hay que hacerle caso, que lo entregue y que se calle. Pues ese señor te va a meter en un lío muy gordo como lo trates bien. Estas son experiencias que yo he vivido, de esto puedo cientos de ejemplos que uno diga. La situación dramática del trabajo, una dirección aplastante y abusiva y desaliento, pánico, histeria en momentos de crisis, sobre todo en la empresa privada, en la cual hay por ejemplo, riesgo de despidos. Entonces aquello ya no dan pie con bola. O sea, cuando la gente está preocupada por su trabajo, ya no es que es que no se centra. Yo he pasado una bancarrota, también lo conozco. Equipos enredados en luchas internas de poder, quejas, justificaciones permanentes. Mira, yo no lo hice, esto fue fulano, y evidentemente siempre está todo escrito, pero eso es una burocracia que va creciendo, va creciendo. Luego, miembros de equipo con temperamentos inadecuados. Esto para mí ha sido importante. Yo he tenido magníficos ingenieros que los tuve que apartar, incluso les tuve que despedir, porque no eran capaces de hacer un equipo con nadie. Claro, hacía una oferta magnífica, pero nada más. Luego ya no querían oferta, pues ya no vale para nada. Solo valía para la oferta. Y eran magníficos, brillantísimos. Y luego esta ya la última, que es la más sangrante. Organizaciones estructurales desajustadas, rotas, donde prima el organigrama y no las funciones a realizar. Esto es frecuentísimo. Digo, no organizaciones solamente de administración, empresas donde dice, este es el organigrama y esta es tu responsabilidad y yo de aquí no entro. Eso acaba con cualquier empresa y con cualquier... Y para mí, yo quiero citar esto como temas importantísimos, que es el contexto de desafección social, problemas internos, que es con lo que de verdad nos puede permitir echar un programa estratégico, siempre que esté bien hecho, evidentemente, o no lo puede, por muy bien hecho que esté así, esto no funciona, esto se viene abajo. Bueno, yo creo que ya tengo tiempo suficiente, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Si queréis algo, luego lo